Gracias. Buenos días, señorías. Bueno, hoy traemos una proposición que nos traslada la Plataforma en Defensa de la Vivienda Pública, a la que agradecemos la iniciativa y también la presencia. Bienvenidas a la que también es su casa. Son muchas las inquilinas a las que les avergüenza recibir visitas en el hogar. ¿Qué pensaría Lúculo? No sé si conocen la historia de aquel guerrero romano, amante de la buena casa y de los manjares, que un día cenaba solo y sus criados le pusieron una cena modesta, lo que le enojó y le molestó, y preguntó el porqué, contestando el mayordomo que como no había ningún invitado, pensaron que no querría manjares ni cena abundante. A lo que Lúculo respondió: hoy Lúculo cena en casa de Lúculo. Con esta expresión ponía en valor la importancia de uno mismo a la hora de que la casa ofrezca los mejores manjares precisamente para las personas que la habitan. En cambio, hoy en día el polvo amarillo alrededor de la puerta de entrada de algunas viviendas de Vipasa dice que las cucarachas son las que cenan en las viviendas públicas. La vivienda pública en Asturias se empaña de vergüenzas, en muchos sentidos, por las dificultades en el acceso, la inhabitabilidad de muchas viviendas, los deterioros por los que solo pasan los años, la falta de agua caliente o no saber cuál es el consumo de suministros, que se corresponde con una factura que supera a veces los 1.000 euros y te giran una vez al año. Un derecho a la vivienda que abandona el calificativo de digna e incluso el de derecho. ¿Son inquilinas de segunda clase?, se preguntan. Fíjense que puede que sea el derecho fundamental que más sonrojo provoca en su ejercicio, por vergüenza, pero también por indignación. El parque de viviendas públicas en Asturias, además de raquítico e insuficiente para atender las necesidades de 110.000 hogares asturianos en riesgo de exclusión residencial, está mal administrado y peor mantenido, hasta el punto de que las inquilinas del peor casero que se puede tener en Asturias, Vipasa, ha constituido una plataforma en defensa de las viviendas públicas. Y es que ciertamente es necesario defender esas 10.000 viviendas que son patrimonio de todos y todas las asturianas, del abandono y del deterioro en que se encuentran, y que en otras comunidades autónomas han sido el prólogo y la coartada para su privatización, con las consecuencias nefastas que ya conocemos. Y miren, lo más sangrante de todo es que el Gobierno hace caja con los alquileres. El Principado destina a su mantenimiento y reparación menos de lo que ingresa en concepto de alquileres. En concreto, el año pasado, solo 2 de cada 3 euros. No es aceptable, con la situación actual de degradación y falta de atención de viviendas públicas, que se destine la tercera parte del dinero que pagan los inquilinos a otros fines, que no sean mantener las mejores condiciones posibles de ese parque de vivienda del que tanto presume el Gobierno socialista. Y mire, en este gráfico, que muestra la gestión del parque de viviendas desde el 2006 al 2016, se ve claro cómo los gastos de gestión crecen cada año, a la vez que el gasto en reparaciones disminuye. 105.000 ridículos euros el año pasado. Humedades, averías en calderas, ventanas rotas, comunidades donde se viven situaciones de conflictividad social, deterioros en las zonas comunes, falta de transparencia en las cuentas de administración y un largo etcétera. Las inquilinas no obtienen ni reparación ni tan siquiera respuesta. Pero la peor de las averías que sufren estas familias es la fractura de un derecho. Disfrutar de una vivienda digna, adecuada y habitable no es una concesión caritativa otorgada por la Administración, es un derecho fundamental de las personas y como tal ha de ser reconocido de manera efectiva por los poderes públicos. Y por eso, como venimos insistiendo, no es cuestión de beneficencia, sino de que la vivienda, como la educación o la sanidad, constituye un servicio público de interés general. En 1992, y mediante una ley, se establecieron los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios de salud en Asturias.
Desde el 2007, el alumnado de los centros educativos públicos no universitarios disfruta de un estatuto jurídico que reconoce sus derechos y establece sus deberes. La Plataforma en Defensa de la Vivienda Pública les emplaza ahora a hacer lo mismo con el Servicio Asturiano de Vivienda, aprobando una Carta de Derechos y Obligaciones de las personas usuarias de las viviendas públicas de Asturias, en la que se reconozcan con claridad y transparencia los compromisos que asumen ambas partes y que han de ir más allá del contenido estereotipado del contrato de arrendamiento. Una carta en la que se establezcan negro sobre blanco los procedimientos de actuación en caso de averías o defectos de construcción, con plazos máximos para su reparación, medidas provisionales mientras se ejecuta y compensaciones si aquellos no se cumplen. El alcance de las operaciones de mantenimiento de responsabilidad de las inquilinas, normas mínimas de transparencia y rendición de cuentas en la administración de las comunidades y protocolos a seguir para prevenir y resolver situaciones de conflictividad social que perturban la buena convivencia vecinal. Y todos aquellos aspectos precisos para acabar con la incertidumbre, el desamparo y la opacidad, y en suma la desprotección de los derechos habitacionales de las usuarias de nuestro parque residencial público. Y les instamos a que elaboren esta carta con la participación y colaboración de sus destinatarias, que son quienes mejor conocen la problemática. Aceptamos las enmiendas presentadas por el Grupo Popular, de las cuales hemos transaccionado 3 que consideramos que mejoran y precisan la proposición. Y ya finalizo. Es la hora de asumir un compromiso público claro y exigible ante la sociedad asturiana y especialmente ante aquellas personas cuya situación económica no les permite hacer efectivo su derecho a una vivienda accesible en el mercado libre. Y para que, como dijo Lúculo, a partir de ahora, en las viviendas públicas cenen las inquilinas de las viviendas públicas. Muchas gracias.